Les invito a ir al Salmo 100. Les invito a ir al Salmo 100. Cuando preparaba el sermón pensaba qué mejor salmo o qué texto usar para hablar de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a mi mente vino el Salmo 100, que dice así las Escrituras: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, estamos agradecidos por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Suplicamos, oh Dios, que hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Nos ponemos delante de ti y te suplicamos perdón por nuestras muchas faltas y pecados. Por Cristo Jesús. Amén. ¿De qué hablar del Salmo 100? Un salmo precioso. Muchas veces lo hemos leído en diferentes acontecimientos de nuestras vidas, pero que tiene también una enseñanza para nosotros hoy. El Salmo 100 es escrito por David. Es una alabanza universal de David al Dios soberano. Y David en este salmo lo que nos invita a todos a celebrar el gozo de haber tenido el don de haber sido creado y salvado por Dios. Por eso es que David nos invita a venir delante de la presencia de Dios día tras día a través de este salmo. Como siempre me gusta situarlo en el contexto histórico, cómo se escribió y por qué se escribió el salmo, porque es bueno tener esa idea. Tradicionalmente se le atribuye a David, aunque David no firma el salmo, pero muchos historiadores, comentaristas creen que el autor del salmo es David. David forma parte de la monarquía hebrea, es el segundo monarca de la monarquía hebrea, comenzando por Saúl y terminando con su hijo Salomón. Y David en este salmo, en medio de la festividad de los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos, que es donde pensamos, o muchos comentaristas piensan que David compone y canta el salmo, nos refleja cuál ha sido la fidelidad de Dios para la vida de David a pesar de los enemigos que David estaba presentando en ese momento. Al igual que el Salmo 73, David se encontraba enfrentando amenazas de muerte. Siempre le hablo que David tuvo luces y sombras, y por ende David tenía muchos enemigos, inclusive dentro de su propia casa, producto a lo que conocemos del pecado que David cometió con Betsabé. Muchos historiadores recogen que su sobrino, que era el general del ejército, Joab, se convirtió en un detractor de David, y lo vemos en dos acontecimientos históricos en la vida de David. Primero, en la muerte de Absalón, y en segundo lugar, cuando ya David estaba viejo, enfermo, Joab le da su respaldo a Adonías. Y Adonías era otro de los hijos de David, que no era el que Dios había escogido como sucesor de David. Entonces vemos varios acontecimientos en la vida de Joab, sobrino de David, que se levantó contra David, pensando que así él estaba haciendo justicia. Y se había olvidado que su sombra, que fue el pecado de Betsabé, entre otras como el censo y demás. David, como siempre he explicado, tiene muchas sombras durante toda su vida, pero él tenía una característica muy peculiar, y era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el ser conforme al corazón de Dios hacía a David reconocer sus errores, a diferencia de Saúl. Y eso es una virtud del hombre.
pero muchos de sus familiares, porque Joab era su sobrino, hijo del hermano de David, general del ejército, se le reviró a David. Y David, en medio de todas esas amenazas, inclusive de su propia familia, de sus propios hombres leales, por lo que había hecho con Urías Eteo, que también sabemos que fue una cobardía de David, pero que David reconoció también su culpa. Dios restauró a David, pero los hombres no lo habían restaurado. Y en medio de toda esa amenaza, viajando largas distancias, con niños y ancianos cuando fue perseguido, o usar ese término, por su hijo Absalón, que tuvo que salir de Jerusalén, David cantaba y recordaba la fidelidad de Dios. Y esto es interesante. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ser eso para nuestras vidas hoy? Nosotros no somos David. Sí, es cierto, no somos David, no somos rey de Israel, no hemos caído en pecado con Betsabé, pero también cometemos errores. Y es loable cuando los hombres cometen errores reconocer, porque no somos perfectos. Hay un pensamiento que me encanta que dice: el errar es humano, el perdonar es divino. Entonces, no nos sintamos mal cuando erremos. Eso forma parte del aprendizaje de la vida. Y la vida nos enseña a través de errores. Si vemos la civilización en su desarrollo, la civilización fue desarrollándose a partir de errores. El primer auto fue un fracaso. Los primeros aviones fueron un fracaso. Los primeros navíos fueron un fracaso. Pero todo se fue subsanando o resolviendo a través de la historia. Le coloqué esta ilustración para poder ver que el errar es humano, el restaurar es divino. Y de eso nos habla este Salmo 100. David, perseguido, es verdad que era rey, pero estaba en medio del desierto. Él reconoce esa fidelidad de Dios. Él reconoce esa fidelidad de Dios. Y es lo más importante en todo esto. Y miren cómo dicen los versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Y ahí viene el llamado. Venid ante su presencia con regocijo. ¡Wow! ¡Qué hermosura, hermanos! El salmista aclama con júbilo a Jehová e invita a todos los seres de la tierra a venir a Él ante su presencia en una adoración continua. Esto es como una emoción en un estadio olímpico cuando un equipo hace un gol y tú has visto ganar. Es algo similar a lo que está diciendo David. Con ese júbilo, con esa emoción, vengamos ante la presencia de Dios. Porque solo Él es el único que puede restaurar al hombre. Y David sabía muy bien esto. Recordemos cuando David censó. Primero pecó con Betsabé, eso se restauró. No piense que David ahí ya no hizo más pecado, fue un santo. No. Unos años después, ¿qué pasó con David? Censó la nación para saber cuántos hombres tenía sobre las armas. Orgullo humano. ¿Y qué le dijo Dios? Te voy a dar 3 opciones. Número 1, te puedo dar una enfermedad. Número 2, te entrego a tus enemigos. Número 3, cae en mis manos. ¿Cuál fue la respuesta de David? Cae en tus manos. ¿Y por qué David escogió las manos de Dios? Las manos más justas que pueda haber. Las manos más justas que pueda haber. Pero él sabía que el hombre lo iba a condenar. Porque él ya estaba viviendo la amargura de su sobrino Joab sobre él. Él ya conocía eso. Pero a pesar de todo eso, David prefiere caer en las manos de Dios. Porque sabe que Dios es misericordioso y justo, hermanos. Ese es el Dios que David está llamando aquí a venir delante de Él, a aclamarle, a servirle y a estar delante de ¿quién? De su presencia. El segundo punto
es el reconocimiento a la soberanía de Dios. Miren el versículo 3, perdón. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas. ¡Wow! ¡Qué hombre! Siempre he admirado a David. He dicho que en el Antiguo Testamento tengo varios héroes. En el Nuevo Testamento, por supuesto, tengo a Cristo y el otro es Pablo. Por eso me he visto hablar mucho de Pablo. Pablo es un héroe en cuanto a plantación de iglesia, el campo misionero. Y no voy a hablar ahora de plantación porque estoy en el Salmo 100. Pero cada vez que estudio el libro de Hechos y autoanalizo nuestra congregación y veo que ellos pasaron por situaciones similares a la nuestra y aún peores porque estaban bajo persecución. Pero así todo el crecimiento de la iglesia del primer siglo, hoy no existe una iglesia que haya alcanzado lo que hizo aquella iglesia del primer siglo. Pero David, volviendo al Salmo, él sabe reconocer que Dios es ¿qué? Soberano. Y no somos un producto al azar. Y esto es lo que más me encanta. David reconoce que tú y yo no somos un producto al azar. No nacimos porque explotó el Big Bang. No sé si conocen la fórmula de la evolución. Que esto fue que nació porque nada, porque de la nada surgió todo. Como dicen los materialistas. No. Hay un propósito en todo esto. Y el propósito en todo esto es que tú y yo no somos un producto al azar. Así como un artesano cuida su obra, Dios cuida a los suyos. Y esto es lo que más me encanta. Dios nos formó y nos cuida. No podemos olvidar eso. Dios nos formó y nos cuida a pesar de. ¿Y por qué a pesar de? Ya le expliqué de David. Escogí a David, puede escoger otros personajes, puede escoger a Abraham. Pero escogí a David porque es el que más conocemos. A pesar de que David pecó varias veces, Dios siempre estuvo al cuidado de ¿quién? De David. No por David. ¿Saben por qué? Por él mismo. Porque Dios honra su palabra, como dice el Salmo 138:2, como él honra su nombre. Y él había pactado con David que la casa de David iba a reinar para siempre. No dependía de David. Por eso es que Dios cuida. Cuando yo veo en David, eso me lleva a mi mente a Génesis capítulo 2 y 3. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, que lo forma del polvo de la tierra y sopla sobre él aliento de vida. Y ese hombre peca. Y fue hasta ingrato con Dios. Porque cuando tú analizas a Adán, hermanos, Adán fue ingrato con Dios. No solo fue rebelde, fue ingrato. Cuando Dios llama a Adán, estoy en el capítulo 3 de Génesis, después del versículo 15, antes del 15, que él le dice: Adán, ¿dónde estuviste? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Qué tú tienes, Adán? No, estoy vestido. ¿Y por qué está vestido? El Señor le fue haciendo... Está ahí de nuevo. Me fui ahí. Tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice: ¿y por qué? Yo comienzo a hacerle pregunta a Adán. Y Adán, oiga cómo va a responder. Le dice: por si acaso tú comiste del fruto del bien y del mal. Ah, la mujer que misericordia. Es fácil criticar a Adán, pero así somos todos, empezando por Leonel. Hay una carta del apóstol de la independencia de Cuba, José Martín, un poeta nacional cubano, muchos de ustedes también han oído hablar de él, cuando él le escribe al general Máximo Gómez, un dominicano que enseñó a los cubanos a usar el machete, a pelear. Él le escribe una carta al general Máximo Gómez y le dice: lo único que te garantizo que va a recibir del pueblo de Cuba es la ingratitud de los hombres. ¿Qué visión más larga tuvo el poeta nacional de Cuba? Lo único que puedes recibir de los hombres es la ingratitud. Ese es Adán.
un ser ingrato, no solo rebelde, ingrato. Y le digo por qué ingrato, porque cuando él no halló ayuda idónea, porque Dios le dijo, ponle nombre a los animales y busca entre ellas, ¿qué cosa? Una ayuda idónea. Y dice, no encontré. ¿Qué hizo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Dice el texto que hizo caer en un sueño profundo ¿a quién? A Adán. Y sacó de su costado ¿a quién? A Eva. Y cuando la vio, ¿qué fue su exclamación? Esta es varona, porque es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. Y como del varón salió, así será llamada varona. Qué interesante. Alabó a Dios, glorificó a Dios por la belleza de Eva. ¿Qué aconteció? No pasó mucho tiempo, no piensen que la caída fue 1000 años después, no. Muchos historiadores y comentaristas piensan que la caída fue inmediata. Fue inmediata. Cuando Eva come del fruto, que ¿dónde estaba Adán? La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? Porque Dios le dio una responsabilidad a Adán. ¿Y cuál fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán? Que cuidara el huerto. Dice un profesor nuestro, es norteamericano, pero él decía a los seminaristas, él decía, muchachos, eso es algo muy jocoso de él, pero él decía, Adán estaba en el bar de la esquina tomando cerveza. Y por eso es que no estaba cumpliendo sus funciones. Pero así todo, él se olvidó de su responsabilidad y fue a echarle la culpa ¿a quién? A Eva. La mujer, wow, ¿qué me diste? Así somos todos. Siempre buscamos el error en el otro, no en nosotros. Y ahí nace la ingratitud. David sabía de eso. Ahí nace la ingratitud del hombre. Ahí nace la ingratitud del hombre. Hay otro pensamiento de Martí que dice, el sol que nos da calor y nos da luz, tiene mancha. Los agradecidos hablan de su luz y de su energía, de su calor. Los ingratos hablan de sus manchas. Siempre digo que David tuvo Martí tuvo una visión larga, no sé si se convirtió. Algunos historiadores dicen que él tuvo roce con evangélicos acá en Estados Unidos cuando venía a Tampa a reunirse con los tabaqueros, que eran los que daban dinero para la causa en Cuba, pero no tenemos un registro de eso. Él no fue católico, fue masón, porque él estaba en contra del catolicismo, porque el catolicismo estaba a favor del Imperio Español. Pero me llama la atención cómo este hombre pudo ver en el ser humano la ingratitud de los hombres. Y cuando vemos todo esto, y volvamos de nuevo al Salmo, donde dice que Dios no nos creó al azar, es que Dios conocía nuestra naturaleza caída, lo que iba a pasar contigo y conmigo. Dios conocía nuestra ingratitud, Dios conocía nuestra rebelión, Dios conocía todo lo que iba a acontecer con cada uno de nosotros, porque Dios no conoce, hermanos. Pero mire qué cosa más linda, como dice el rey, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahí viene algo que le pertenece. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién nos pertenecemos? Oiga como dice el Salmo. Pueblo suyo somos. Wow. ¿Y ovejas? Wow. Me llama la atención porque la oveja es el animal más terco que hay en el campo. Más rebelde, más ingrato, más de todo. ¿Sí? Por eso es que le ponen, en Cuba le decimos horqueta, para que no brinquen. ¿Cómo que dicen en México? Horqueta también. Un collar de speakers. Un collar. Para cuando brinque no pueda brincar. Y me llama la atención que David dice, somos obreras suyas. Porque, y vuelvo de nuevo, como un artesano que cuida su obra, nosotros somos la corona de la creación. Y como la corona de la creación, así Dios nos cuida, hermanos. En una época donde todos buscan su identidad en sí mismo, se nos olvida recordar que nuestra verdadera identidad está definida en Dios, que es nuestro creador, y no en nosotros. Nuestra verdadera identidad está definida en Dios. El saber que Dios nos cuida, el saber que somos pueblo suyo, el saber que somos ovejas de su prado,
nos permite vivir una vida en confianza con Él, a pesar ¿de qué cosa? De nuestros errores. ¿Sabe lo que significa pecado en el original, en hebreo? Errar el blanco. Fíjate si el Señor estaba claro. Eso es lo que significa pecar. Errar el blanco, o sea, errar la meta. Entonces, el error es un aprendizaje y Dios ha permitido que nosotros erremos para poder formar nuestro carácter y poder crecer en Él. Hasta eso es bueno. Porque sabemos reconocer, ahí donde Dios va a reconocer nuestro carácter como creyentes y como hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que el orgullo de Saúl no dejaba ver sus errores. Pero en David, su humildad reconocía sus errores. ¿Están viendo cómo Dios probó el carácter de dos hombres? Saúl humanamente hizo menos cosas que David, humanamente hablando. Como rey, si lo ponemos en una balanza, nosotros como humanos, ¿a quién juzgaríamos más? ¿A Saúl o a David? Jugaríamos más a David que a Saúl. Pues Dios desechó a Saúl y recibió a David. Porque hay una diferencia. El orgullo de que somos justos, la autojusticia cegó a Saúl, hermanos. La autojusticia cegó a David. A Saúl. Pero a David la justicia de Dios lo hizo reconocer su error. Él vio que él no era nada. Por eso el Salmo 51, que es uno de los salmos que vamos a predicar antes de llegar ya a Crisma, a Navidad, es cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, porque contra ti y solo he hecho delante de tus ojos. Qué hombre, qué calibre espiritual. No necesitamos buscar aceptación de los demás, no. Necesitamos ser humildes, ir delante de Dios y reconocer nuestros errores como el salmista. Y si hoy tenemos duda sobre el propósito y el valor para el cual tú y yo hemos sido creados, recordemos lo que dice el salmista: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, estoy en el Salmo 115, sino a tu nombre da gloria. Qué belleza. Seguimos adelante. El otro punto que nos ocupa es el versículo 4. Miren cómo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Cuando reconocemos que fallamos, pero que Dios nos restaura, cuando reconocemos que no somos santos, pero que Dios nos santifica en su nombre, podemos entrar con gozo en su presencia, pero con acción de gracia. ¿Por qué con acción de gracia? Porque estamos dando gracia por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y no por lo que nosotros hemos hecho. Reconocemos en esa acción de gracia la bondad de Dios, que no es más que su amor para con nuestras vidas, que no se cansa de cuidar a los suyos, aún cuando no somos fieles. ¡Qué hombre! ¡Qué salmo! David reconoce en este punto de la acción de gracia que reconocemos que el carácter de Dios no cambia, es inmutable. Lo que prometió, lo hará. Cuando todo nuestro alrededor está incierto, Dios permanece fiel. Y el salmista lo que nos llama al entrar por sus puertas con acción de gracia es descansar, escuche bien, descansar en su confianza, su bondad y su fidelidad. No importa lo que el mundo piense, lo que está diciendo David. Ya le puse el contexto histórico. Él estaba recibiendo amenazas de muerte. Joab se había levantado contra él. Me imagino que no solo Joab, imagínense cuánta gente estaría hablando mal del rey. Pero a pesar de eso,
Él descansaba ¿en quién? En el Señor. Él no descansaba en que los hombres pensaran de él. Él descansaba en lo que Dios pensaba de él. ¡Wow! Qué concepto tan profundo está tocando David al hablar del carácter de Dios para entrar por sus puertas con acción de gracia. Eso nos sostiene a ti y a mí en cualquier tempestad de nuestras vidas, ya sea con la familia, ya sea en el centro laboral, ya sea con amigos cercanos o personalmente, porque a veces no nos gusta perdonarnos personalmente. Pero David nos exhorta a confiar y entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabar a Dios y bendecir su nombre, porque Él es bueno. Y el último punto que le traigo en la tarde de hoy es el motivo de la adoración. El motivo de la oración, el versículo 5. Mira cómo dice, porque Jehová es, ¿y qué más? Y para siempre es, ¿qué cosa? Y su verdad por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué salmo! Miren, yo pienso, no solo yo, algunos comentaristas que he leído también, que si David no hubiese vivido todo lo que le he comentado anteriormente, este salmo no nace. Este salmo nace de un hombre quebrantado, ni un hombre que han hablado, en Cuba decimos que lo han tendido y lo han lavado. No sé si conocen esa frase, si entienden lo que quiero decir. Es que han hablado mal de él. Que sus enemigos no son de otros pueblos, es de su propio pueblo, de su gente más cercana, entre ellos de los 400 valientes de David, y no solo de los 400 valientes de David, sino del general en jefe de David. ¡Wow! Pero a David no le importó nada de eso, porque David sabía a quién él le servía y quién él adoraba. Por eso que él le dice, porque Jehová es bueno. Y para siempre, ¿sabe lo que significa misericordia? Favor inmerecido. Es lo mismo que gracia. No merecíamos, David reconoce que él no merece ese favor. Él sabe que él no reconoce, él no merece ese favor. Pero él aclara más adelante y dice, y su verdad. O sea, esa misericordia es por su verdad, y su verdad es su palabra. Y eso no es solo conmigo. ¿Qué más está diciendo David? Por todas las generaciones. David concluye y cierra con broche de oro el Salmo 100. A pesar de que está siendo perseguido, a pesar de que ha sido injuriado, han hablado mal de él, lo han tratado de desaparecer, David ha reconocido que quien mantiene al rey en el poder, ¿quién es? Dios. Porque él no es un producto al azar, sino hay un propósito de Dios en la vida de David. Y fíjense si es así que cuando tú terminas de leer el libro de Primera de Samuel, que habla ya del final de la vida de David, ¿saben cómo dice el texto? En hebreo, perdón, no en Samuel, en hebreo. Que David, ¿qué cosa hizo? Cumplió el propósito de Dios para su generación. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! No dice de eso de Saúl. No. Ni siquiera de Abraham, que es amigo de Dios. Lo dice del hombre que más errores cometió. Pero dice Dios, ese hombre que más errores cometió, cumplió el propósito en la tierra para su generación. ¿Estamos nosotros cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estamos nosotros viviendo una autojusticia de creernos santos? Cuando en realidad todos fallamos. Cuando tú juzgas, también fallas, porque tú no juzgas correctamente. Porque el único que juzga correctamente, ¿quién es? Dios. Permítame cerrar con una reflexión en la noche de hoy. Cuando leemos el Salmo 100, recordamos tantas veces en nuestras vidas en que la presencia de Dios
ha llegado a nuestras vidas en medio de la tristeza y de la preocupación más grande en la cual tú y yo vivimos constantemente. Pero cada vez que dejo de lado mis ansiedades, mis preocupaciones, y comienzo a agradecerle a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, algo cambia en nuestro interior. La gratitud nos ayuda a recordar quién es Dios y cuán fiel Él ha sido con cada uno de nosotros. Incluso cuando hemos dudado o estamos débiles emocionalmente. Hay días en que muchas veces puede parecer que nos va a caer el mundo encima, pero se nos olvida que Dios fue quien nos formó. Se nos olvida que su amor y su fidelidad no tienen fin. Y si estamos viviendo lo que estamos viviendo, es para su gloria y su honra. Voy a usar algo que dijo hoy Martín Portillo, el pastor que predicó el domingo pasado en su iglesia esta mañana. Y él dijo, si está pasando por una aflicción, si está pasando por una tribulación o por una situación difícil, y él hablaba y dice, tengo una lista de todas las personas que se han levantado contra mí. Y a todas he ido buscando la paz y en todas he ido perdonándoles. Y él decía, hoy siento paz. Por una sencilla razón. Porque he descansado y he puesto todas mis cargas. ¿En quién? En Dios. Porque Él nos formó. Él nos cuida como un padre, como un pastor cuida a su rebaño. Y no permite que el lobo entre para comer a sus ovejas. Cuando alabamos a Dios, cuando buscamos su presencia, cuando entramos delante de su presencia con regocijo, descubrimos la verdadera alegría. Que no es una felicidad emocional, no. Que es una felicidad que nos da gozo en medio del dolor y del quebranto. Porque no depende de circunstancias algunas, sino que viene de parte de Dios. Por eso es que la palabra dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Te animo a que seamos agradecidos y que el agradecimiento sea un estilo de vida en nuestras vidas. Que vivamos dando gracias, a pesar de nuestros errores, vamos a fallar diariamente. Y recordemos que el error forma parte del aprendizaje de la vida. Si no erramos, no somos humanos. Porque ya le expliqué, el errar, el perdonar, es divino. No solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. Dios merece nuestra gratitud y nuestra adoración. No solo por lo que hace, sino por lo que Él es y quien Él es. Todos los días debemos de tener esa perspectiva en nuestras vidas y vivir confiado que el Señor nos ayude a tener un corazón agradecido y ser verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Nos ponemos en pie, vamos a orar.